Mampostería confinada. Introducción. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un sistema de construcción sismorresistente, donde los muros se construyen antes de fundir las columnas y las vigas. Esta técnica no es nueva. Ha sido utilizada por más de 50 años en países como México, Perú, Chile, China, India o Pakistán con excelentes resultados. La mampostería confinada es una técnica de construcción que no requiere conocimientos avanzados. Sus principios son básicos y están al alcance de cualquier trabajador de la construcción. Con esta técnica se pueden construir edificios de hasta 6 pisos bajo la supervisión de un ingeniero y hasta 2 pisos con solo seguir los pasos descritos en este video. Se llama mampostería confinada porque los muros se confinan o se encierran dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para lograr mayor resistencia a las fuerzas sísmicas. Se puede entender mejor a la mampostería confinada con el siguiente ejemplo. Se tiene una pila de libros y se necesita mantenerlos juntos. Sin ningún amarre, los libros pueden ser empujados en cualquier dirección y caer. Si se los ata con una cuerda en un solo sentido, los libros se mantienen juntos, pero todavía pueden caer con facilidad. En cambio, si se los amarra por cada uno de sus lados, el conjunto es estable y los libros difícilmente pueden moverse y caer. Así funciona la técnica de la mampostería confinada. Mampostería confinada versus sistema aporticado. La mampostería confinada no cuesta más que el sistema aporticado, que es una técnica muy utilizada en construcción. Ambas utilizan los mismos materiales como son el hormigón, los bloques o ladrillos, las armaduras de acero, etc. La principal diferencia es que en el sistema aporticado se construyen primero las vigas y las columnas, y luego se levantan los muros de bloques o ladrillos, mientras que en la mampostería confinada primero se construyen los muros y luego se los confina con los elementos de confinamiento, es decir, con columnas y vigas de amarre, bandas sísmicas y refuerzos. En el sistema aporticado, las vigas y columnas son las encargadas de soportar las fuerzas. Los muros son tabiques que solo cumplen la función de dividir el espacio. Este sistema, que soporta las fuerzas solo en vigas y columnas, es más flexible. Por el contrario, en la mampostería confinada, los muros son el soporte principal de las fuerzas verticales y horizontales, y conjuntamente con las cadenas, forman una construcción más rígida. Configuración de la vivienda. Para lograr que el sistema de mampostería confinada funcione, existen una serie de principios que deben respetarse. El largo de la construcción debe ser máximo 3 veces el ancho de la superficie base. En cada fachada debe haber al menos una pared sin aberturas, que se denomina muro de corte. La forma del edificio debe ser simple, de preferencia rectangular. En caso de una estructura más compleja, se debe separar la construcción en rectángulos o cuadrados. Y al separarlas, se debe dejar 40 a 60 centímetros de separación entre cada pared. A este espacio se lo conoce como juntas sísmicas. Los muros deben construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo, y se debe evitar construir paredes en voladizos. Elementos de confinamiento. Muros y cadenas de amarre. Para confinar la construcción, la mampostería utiliza hormigón armado como una cadena que recubre todos los lados del muro. Esto impide que los muros caigan durante un sismo. A las cadenas verticales se las llama columnas de amarre y a las horizontales se las llama vigas de amarre, a diferencia del sistema aporticado, donde se llaman columnas y vigas a secas. Para crear un buen anclaje, la mampostería confinada une los muros con las vigas de amarre y mediante el dentado, une los muros con las columnas de amarre.
Las columnas de amarre, a su vez, van unidas a la cimentación. A todo este sistema se lo conoce como cadena. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas, se puede utilizar el siguiente ejemplo. Estas 4 tablas representan los 4 muros de una vivienda. Si se coloca, por ejemplo, solo las vigas de amarre, la construcción es muy endeble. Lo mismo sucede si se colocan solo las columnas de amarre. Sin embargo, cuando se colocan todas las cadenas necesarias para lograr el confinamiento de los muros, se obtiene como resultado una construcción rígida. Muros de corte. Un muro de corte es una pared cuya función es el arriostramiento. Los muros de corte no deben tener aberturas, y en caso de tenerlas, estas deben ser pequeñas y estar fuera de las líneas diagonales. Estos muros de corte deben ubicarse de la siguiente manera: en ambas direcciones de la construcción, lo más exterior posible, distribuidos regularmente, en cada piso, colocados uno sobre otro. Bandas sísmicas y refuerzos de aberturas. Para reforzar aún más la estructura de la vivienda, se debe colocar elementos de hormigón armado, conocidos como bandas sísmicas y refuerzos en cada abertura. Las bandas sísmicas son refuerzos horizontales y se deben construir cada 1,20 m de alto. Y los refuerzos a los lados de cada abertura como puertas o ventanas. Cimentación. La cimentación soporta y distribuye las fuerzas que se ejercen sobre una construcción, transmitiéndolas al suelo. La profundidad y las dimensiones de la cimentación dependen del tipo de suelo. Este puede ser blando, compactado o duro. Mientras más blando sea el suelo, más ancha debe ser la cimentación. Zapata corrida armada. Las zapatas corridas son obligatorias en los suelos blandos y recomendadas para el resto. Para ensamblarlas, se debe seguir las siguientes instrucciones. Poner la armadura de acero de la zapata corrida sobre el replantillo para empotrar bien el hormigón. No se debe olvidar colocar los separadores. Colocar las columnas de amarre para anclarlas a la cimentación. Cimentación en hormigón ciclopio. Para lograr un correcto uso del hormigón en la cimentación, se debe seguir el siguiente orden. 1. Vaciar el hormigón en capas de 10 a 30 centímetros sobre la zapata corrida. 2. Agregar piedras de 10 a 30 centímetros de diámetro en el hormigón vertido. La proporción debe ser 60% de hormigón y 40% de piedras. 3. Se debe dejar un espacio alrededor de la armadura de la columna para la posterior fundición del concreto. 4. Es importante dejar que 20 centímetros de la cimentación sobresalgan del suelo para protección de la construcción que vendrá encima. Colocación de tuberías. Para una óptima colocación de las tuberías, se debe seguir las siguientes reglas. Las tuberías deben estar dentro del hormigón ciclopio, arriba de la zapata corrida y debajo de la viga de amarre de cimentación. Siempre deben estar fuera de las columnas de amarre y de los refuerzos.